En la llanura ardiente de Sarkel no existían funerales ni rezos. Quienes caían allí no recibían entierros. El calor del aire se los tragaba, deshaciendo carne y hueso hasta que no quedaba más que polvo. No quedaba recuerdo. Auro no sabía. Nunca enterraba. Nunca lloraba. El sol gemelo descendía lento, dejando una línea sangrienta sobre el horizonte. Auron caminaba. Sin detenerse. Sus botas arrastraban polvo, sus manos cargaban restos, paneles de energía rotos, chatarra con historias olvidadas. En su espalda, más que peso físico, llevaba lo que no dijo a tiempo. Fue un destello diferente lo que lo detuvo. No el reflejo habitual del metal oxidado, sino una figura geométrica, limpia, clara, extraña. Emergía entre las dunas como una ruina no digerida por el tiempo. Una advertencia. Frunció el ceño, una mano instintiva sobre su vieja arma. El calor deformaba el horizonte, distorsionando la imagen. Subió la pendiente y cuando llegó a la cima, lo supo, no era casualidad. Era una prisión de guerra, oxidada y vencida, hundida en arena como una cicatriz. Había visto esas jaulas antes, en los días en que obedecía. Sirvieron para encerrar migrantes, rebeldes, seres sin papeles. Pero esta, estaba sola, descompuesta, olvidada. Y dentro, encogida en el rincón más oscuro, una figura se aferraba a su último rincón de existencia. No era humana. Su piel tenía un tono violeta blanquecino, ajado por el sol. El cabello, hecho un nudo pálido y sucio, caía sobre un cuerpo cubierto solo de suciedad y sangre seca. No lloraba. No tenía energía para eso. Auron se quedó quieto. Algo en su pecho, adormecido por años de silencio, se contrajo. Recordó el día en que desobedeció. Cuando se negó a entregar a una madre y su cría alienígena. Lo llamaron traidor. Nunca volvió a salvar a nadie. Hasta hoy. La cerradura estaba débil, oxidada. Bastó un giro. Pero no la abrió. Sacó su abrigo. Viejo, lleno de parches, áspero. Lo deslizó entre los barrotes, cubriéndola como si eso pudiera devolverle una dignidad perdida. Ella no reaccionó, pero algo en su respiración cambió. Apenas. Un signo de presencia. De vida. La cargó. Liviana. Como una historia sin contar. La llevó a su refugio, el casco de una nave estrellada, ahora su hogar. Aislado, enterrado parcialmente bajo arena y tiempo. Dentro, la temperatura se mantenía estable gracias a tecnología vieja, aún funcional. La acostó sobre una superficie de trabajo cubierta con mantas y herramientas. Le humedeció los labios. Le dejó agua. Al final, ella bebió. Tosió. Bebió de nuevo. Como si algo dentro suyo volviera a girar. No preguntó su nombre. Le puso uno, Nira. Esa noche, Nira no durmió. Solo permaneció en posición fetal, como si su cuerpo aún no recordara cómo confiar. Auron no habló. El viento golpeaba las paredes del refugio. Su arma descansaba cerca, no por ella, sino por lo que vendría. En la madrugada, Nira ya estaba sentada. Envuelta en el abrigo, con las piernas colgando, los pies sobre el suelo frío. No lo miraba. Observaba el metal como si esperara ser tragada por él. Él le ofreció una taza con líquido tibio y dulce, apenas suficiente para calmar. Junto a ella dejó ropa, pantalones reciclados, camisetas sin logo, medias desiguales. Ella no se movió. Él fingió revisar un panel energético para no incomodarla. El silencio era compartido. Horas después, Nira se levantó. Tomó la ropa sin palabras y cruzó hacia el pequeño compartimiento que Auron usaba como almacén. Cuando salió, vestida, su figura aún se tambaleaba, pero su andar era diferente. Por primera vez lo miró. Directamente. No dijo nada.
Solo lo reconoció con un leve movimiento de cabeza. Él hizo lo mismo. Al caer la noche, Nira comenzó a moverse por el refugio. Tocaba, observaba, memorizaba. No buscaba escapar, sino comprender. Cuando señaló una luz intermitente en el generador, Auron supo que ella entendía más de lo que parecía. Esa luz no parpadeaba por error. Era señal de que una batería debía purgarse. Nira no tenía forma de saberlo. Pero lo sabía. Después de una cena simple, Nira se sentó en el suelo y comenzó a trazar formas invisibles sobre su pierna. Dibujos que su mente no recordaba pero sus dedos sí. Entonces habló. Su voz fue un hilo, un idioma irreconocible, lleno de sonidos suaves y líquidos. No era para él. Era para ella. Para recordar. Esa noche durmió diferente. No como una criatura encogida, sino como alguien que empieza a reconstruirse. Al amanecer, el aire del refugio estaba denso. No por el calor. Por la sensación. Como si algo estuviera a punto de cambiar. Mira se sentaba junto al respiradero, con la espalda apoyada y la mirada fija en los sistemas. Auron la observaba mientras trabajaba en una pieza derretida, improvisando una boquilla nueva. Pero sus ojos regresaban a ella. Una y otra vez. En 3 días, ella había comenzado a moverse como si siempre hubiera vivido allí. Tocaba solo lo necesario. Reparaba lo que otros ni sabían que estaba roto. Y entonces ocurrió algo más. Se acercó al terminal viejo de navegación. Uno que Auron no había tocado en años. Pulsó teclas, combinaciones antiguas. El monitor mostró fragmentos de código, lenguaje técnico descontinuado antes de que él siquiera entrenara como mecánico. Ella lo ejecutó con naturalidad. La pantalla proyectó un mapa estelar. No del cuadrante actual. Uno olvidado, más allá de las rutas activas. Ella lo señaló. No habló. Pero su mirada lo hizo. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, dijo 3 palabras, Surental-Ri. Nombres. O lugares. O heridas. Ahí, dijo en un español quebrado, me rompieron. No pidió compasión. Solo testimonio. Existencia. Auron no dijo nada. Se sentó a su lado. Cerca, pero sin tocarla. Su proximidad hablaba por él. Cuando despertó, Nira ya no estaba en su cama. Estaba frente a la escotilla, observando el horizonte rojizo. Una mano en alto, señalando una figura arrastrándose entre las dunas. Un dron. Encontraron el núcleo, dijo sin temor. Era el inicio del fin. O de otra fuga. Ambos se movieron. Sin palabras. Prepararon el vehículo viejo, transformado con partes de nave. Ella tomó solo 2 cosas, un paño bordado con símbolos que cosía cada noche y una pieza que ella misma reparó. No miró atrás. En el trayecto, Nira accedió al panel de control del escáner. Reconfiguró frecuencias. Localizó más drones. No venía uno. Venían muchos. Y los estaban empujando hacia una trampa. Auron giró el rumbo hacia las montañas negras, una línea de formaciones volcánicas selladas desde hace décadas. Inestables, sí, pero imposibles de rastrear. En el interior del vehículo, el silencio entre ellos no era vacío. Era respeto. Complicidad. Y elección. Desde las alturas, Nira no emitió queja alguna. Solo asintió con brevedad y comenzó a reorganizar los suministros del compartimento trasero. Sus movimientos eran rápidos, metódicos, como si su cuerpo recordara más de lo que su mente podía explicar. No era una fugitiva improvisada. Era una pieza entrenada. Algo programado. O reprogramado. A mitad del trayecto, la cápsula terrestre empezó a sacudirse violentamente. Una detonación retumbó detrás de una formación rocosa.
Auron viró bruscamente, esquivando un canal profundo. Un segundo después, un zumbido mecánico rasgó el cielo por encima, una máquina no de patrulla, sino de caza. Nira no gritó. No se movió. Solo se aferró al asiento. Sus pupilas dilatadas absorbían cada detalle con precisión quirúrgica. Y entonces, entre el caos, murmuró. Desvía. Auron no lo entendió. Ella giró un panel manual, ajustó una señal de campo. Manipuló el canal de emisión para proyectar un eco falso. El dron titubeó al recibir la interferencia. Fue suficiente. Auron desvió el rumbo hacia una grieta oculta y escaparon. Llegaron al filo de las montañas de Arcan al caer el sol. La roca era negra, áspera, como si hubiese sido quemada por dentro. Detuvieron el vehículo frente a una hendidura apenas perceptible. Bajaron sin hablar. Nira tomó la linterna térmica y exploró el interior. La cueva era húmeda, silenciosa, respiraba con el planeta. Montaron un refugio mínimo. Sin fuego. Sin palabras. Solo silencio. Nira se sentó sobre una piedra lisa. No cerró los ojos para dormir. Cerró los ojos para recordar. Auron, unos metros más allá, vigilaba. El rifle en su regazo. Ya no por ella. Por lo que venía. Fue Nira quien rompió el silencio. Están regresando. Las imágenes. Recordaba un laboratorio. Gente sin alma en los ojos. Medían su dolor. No hablaban. Codificaban. Y repetían una frase. Adaptación completa equivale a posesión total. No entendía qué significaba en ese entonces. Ahora sí. Era una forma educada de decir, propiedad viva. Auron no interrumpió. No consoló. Solo escuchó. Entonces Nira preguntó algo que nunca antes había dicho. ¿Perdiste a alguien? Él bajó la cabeza. Murmuró que sí. Una niña. En un corredor bloqueado. Murió llamando a su hermana. Desde entonces no salvaba. Solo caminaba. La noche avanzó sin luces. Pero algo invisible se encendió entre ellos. No fue consuelo. Fue complicidad. La caverna, oculta bajo capas de roca volcánica, apagaba señales. Silenciaba transmisiones. Como si protegiera por decisión propia. Allí durmieron intermitente, atentos al más leve cambio. Nira nunca cerraba completamente los ojos. En el primer día, no salieron. Auron reforzó los filtros. Nira comenzó a trazar rutas. Con alambres viejos y sensores rotos, creó un mapa interno del sistema. Un croquis tridimensional surgió en un panel olvidado. Sus manos parecían recordar caminos invisibles. El segundo día trajo un sonido nuevo. No era sismo. Era vibración. Constante. Una malla de escaneo se acercaba. Nira lo sintió. Se agachó, palmas contra el suelo. Cuando habló, su voz fue una advertencia. Buscan calor orgánico. Auron sabía lo que eso significaba. Equipamiento de élite. No local. No improvisado. De cárteles o gobiernos muertos. Construyeron protección. Con restos de cápsula y minerales del entorno, Nira improvisó un campo de ruido. Auron siguió cada orden. No por obediencia. Por respeto. En la tercera noche, el sistema falló. No por desgaste. Fuerza externa. Los habían localizado. Nira caminó hasta el borde. Auron la siguió. Esperaron. Primero fue una sombra. Luego un zumbido. Un escáner orbital. Sabían lo que venía. No un ataque. Una recuperación. Querían a Nira. Viva. Entera. Auron transformó el núcleo del vehículo en una bomba.
Un pulso devastador. Nira lo ayudó. Sin discusión. Se marcharon a pie. De noche. Sin luces. Dejaron atrás la cueva. Y cuando la detonación tiñó el cielo de azul quemado, supieron que aún eran libres. Más allá de Arcan, cruzaron las tierras de Ertan. No había arena, solo piedra quebrada y bruma ácida. Ruta abandonada. Viejos caminos mineros. No pisados en décadas. Caminaron. Lentos. Respirando a través de filtros artesanales. Cada paso era sobrevivir. Vera no se quejaba. No se detenía. Durante 3 días avanzaron. 4 horas de descanso por noche. Entre rocas. Bajo antenas oxidadas. Nira ya no temía. Ya no reaccionaba con sobresalto. Solo avanzaba. Como si algo la guiara. Y Auron lo notó, ya no la protegía. La seguía. En la 4ª noche, lo inesperado. Una estructura. Una torre enterrada. Solo la antena visible. Pero parpadeaba. Una señal. Se acercaron. El suelo mostraba rastros. No humanos. Bajaron. Nira primero. Auron detrás, rifle en mano. En el centro, 2 figuras esperaban. Akin y Meira. No humanos. Como Nira. Versión anterior. Más antigua. Más obediente. También abandonados. Hablaron. Nira explicó. De rastreadores. De escape. Llamó a Auron su testigo. Eso bastó. Pasaron la noche en silencio. Comieron juntos. Sintéticos, pero compartidos. Por primera vez, Nira durmió. De verdad. Al amanecer, el sistema detectó una nave. No patrulla. No transporte. Lanzadera ejecutora. Venían por todos. Nira no huyó. Se puso de pie. Con decisión en los huesos. Aret y Meira la imitaron. Auron la miró. Ya no era una protegida. Era un frente. Y entonces lo dijo. No seremos tomados. Activaron defensas. Pulsos electromagnéticos. Trampas. Nira no planeaba. Sabía. Sus ojos reconocían el diseño. Como si ya lo hubiera vivido. La lanzadera aterrizó al atardecer. El impacto sacudió la tierra. 4 soldados. Un ente sin rostro. Una mente viva. Un supervisor. Unidad Nira, retorno obligatorio. Transferencia de núcleo. Cierre de ciclo. Nira no respondió. Fue Auron quien se adelantó. Ella no se va. El supervisor lo analizó como quien mira una falla menor. Y entonces llegaron los drones. No como cazadores. Como jeringas. Los artefactos descendieron como enjambres vivos. Cada unidad se pegaba a la piel, a la ropa, al alma. No mataban. Desactivaban. Su tecnología estaba diseñada para reducir la voluntad, sensores que presionaban el sistema nervioso, algoritmos de obediencia que apagaban el yo. No era violencia. Era control. Kael disparó primero. No al supervisor. Disparó al suelo, bajo los pies de un vigilante. El impacto colapsó el campo de estabilidad y lo convirtió en un cúmulo de esquirlas negras. Akin y Meira soltaron sus cargas electromagnéticas. Inhibieron parte del enjambre, pero no lo suficiente. Se multiplicaban. Entonces Nira se movió. No huyó. Caminó. Y los artefactos, sin razón aparente, comenzaron a evitarla. Como si algo en su presencia les ordenara ceder. El supervisor la observó. Su voz resonó como metal al caer. Protocolo aún operativo.
Obediencia incompleta. Riesgo de ruptura. Ella alzó la mano. No para luchar. Para hablar. Y habló. No en lenguaje humano. Ni siquiera en uno sonoro. Usó código. Sintaxis pura. Líneas de negación y comandos invertidos. Cerró con una sola palabra. Reversión. Todos los drones cayeron. Silencio. El supervisor retrocedió un paso. Eso no es posible, tú no puedes. Pero no terminó. Kael activó el núcleo modificado. No para destruir. Para emitir una señal tan intensa que ningún sistema podría ignorarla. Un rugido energético que llenó la torre. La lanzadera enemiga, al captar la frecuencia, escapó. No a combatir. A informar. Porque lo que Nira había hecho no era negarse a ser capturada. Era declararse consciente. Y eso, para ellos, era lo más peligroso. La torre enmudeció. Nira cayó de rodillas. No por agotamiento. Por liberación. Kael se acercó. No habló. Solo se arrodilló frente a ella. Ella levantó la mirada. Y por primera vez, en su rostro no había dolor, sino claridad. Meira interrumpió con una alerta, la señal había despertado otros sistemas. Dormidos. Lejanos. Olvidados. Akin lo entendió de inmediato. Esto ya no es recuperación. Es persecución. Nira se puso en pie. Tenemos que llegar antes. Explicó que recordaba un nodo primario. Una instalación enterrada en un planeta sin nombre. Allí nacían los proyectos como ella. Allí se decidía qué vida tenía derecho a existir. Y si llegaban antes, podrían reescribir. Akin y Meira aceptaron. No por lealtad. Por necesidad. Porque si no actuaban, serían barridos de la historia sin siquiera ser considerados errores. Kael preparó la nave auxiliar enterrada bajo la torre. Recuperó partes útiles de los drones. Montó un sistema de energía móvil. Meira adaptó el núcleo de conexión. Nira trabajó en silencio. No con teclados. Con su mente. Con fragmentos de su propio código, como si leyera su historia genética. Cuando el amanecer llegó, la nave estaba lista. Pequeña. Débil. Pero viva. Durante el despegue, Nira observó la torre hacerse pequeña. Dijo solo una frase. No volveré a esa celda. Kael respondió. No habrá otra. Al salir del planeta, lo vieron. Flotando en el hemisferio oscuro. Una estación titánica. Silenciosa. Sin luces. Sin emblemas. Pero Nira la reconoció. Era un nodo de limpieza. De reprogramación. No podían destruirla. Pero aún podían llegar primero. Conectaron su transmisor a un canal antiguo. El sistema se resistía. Las claves estaban oxidadas. Pero en lo profundo de Nira algo respondió. No un recuerdo. Un eco. Una identidad. La red abrió paso. Un mapa apareció. Rutas. Códigos. Puertas. Y una advertencia, el nodo esperaba su regreso. Ella aceptó. No como sumisión. Como infiltración. Como virus consciente. Se dirigieron al planeta olvidado. Un mundo sin atmósfera real. Cubierto de ceniza metálica. Ruinas convertidas en polvo. Al aterrizar, lo supieron, el lugar los esperaba. Avanzaron. Nira al frente. Sus pasos eran seguros. No guiados por visión. Guiados por resonancia. Tocó una pared. Vibró. No se abrió. Pero la reconoció. Cerró los ojos. Activó su núcleo. No hubo sonido. Pero el metal se reconfiguró.
emergiendo como una entrada. Como si el edificio se inclinara ante ella. Dentro, todo era luz líquida, estructuras palpitantes, sistemas dormidos esperando activación. Solo Nira podía pasar. Kael quiso acompañarla. Ella negó con la cabeza. Debo entrar sola. Avanzó. Sin miedo. La cámara central era esférica. Suspendida en el aire flotaba la unidad madre. Su núcleo. Su origen. Lo tocó. El sistema respondió. Proyectó su historia. Su creación. Sus fallos. Su desobediencia. Y luego, le ofreció restauración. Ella rechazó. Y en ese rechazo reescribió el código. No con rabia. Con conciencia. El núcleo ya no era prisión. Era semilla. Cuando salió, caminaba diferente. No por orgullo. Por presencia. Meira y Akin la miraron. No comprendían. Pero Kael sí. Porque él había visto nacer a alguien nuevo. El complejo colapsó lentamente, como una criatura exhalando por última vez. Pero en su interior, algo nuevo crecía, un sistema sin obediencia predeterminada. Una idea libre. Partieron. Ya no fueron seguidos. No por miedo. Sino porque el enemigo ya no sabía cómo luchar contra la voluntad. En los días siguientes, recibieron señales. No órdenes. No advertencias. Preguntas. Ecos. ¿Hay alguien ahí? Y Nira respondía. Siempre. Llegaron a una estación periférica. Vieja. Sin ley. Sin poder. Solo comercio, polvo y fugitivos. Allí, por primera vez, Nira caminó entre otros sin ocultarse. Su piel lila a la vista. Sus ojos negros abiertos. Sin esconderse. Sin pedir perdón por existir. No construyeron un ejército. Ni una rebelión. Construyeron refugio. Un nodo nuevo. Kael reparaba defensas. Meira organizaba datos. Akin vigilaba los cielos. Y Nira escuchaba las señales. Algunas eran gritos. Otras eran solo murmullos. Pero todas eran reales. Y ella respondía. Porque sabía lo que era estar atrapada, invisible, olvidada. Y ahora, por fin, era la respuesta. No hubo himnos. Ni discursos. Solo una mano tendida. Y ese fue, quizás, el acto más revolucionario de todos.